Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a retomar el concepto de derivación que habíamos visto previamente y pues ahora que ya conocemos un poco más de qué trata el límite, vamos a discutir cómo se deriva formalmente y cuáles son las propiedades más esenciales del área de derivación. Entonces, recordemos nuestra definición. Si tenemos f, una función continua, en este caso vamos a enfocarnos en el análisis real, por eso vamos a definirlas en los reales. Continua, suave, todo lo que hemos discutido hasta este punto. Y esta función tiene una derivada llamada df de t, definida por la siguiente forma. El límite, cuando algún rango de cambio en h tiende a cero, de f de x más h menos f de x entre h. Okay. Entonces, habíamos discutido de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de que la derivada, vamos a decir, en alguna función va a ser otra subfunción, la podemos llamar así. De hecho, el término derivada de una función es bastante preciso en ese aspecto. Es una función que cumple con la característica de que crea una recta tangente que cruza sobre un punto en específico, ¿no? Y pues también es una tasa de cambio. ¿Okay? Entonces esta es la definición formal, es bastante importante saberlo. Y también es importante recalcar, eso también lo voy a recalcar mucho, que esta es una aproximación. En realidad lo que estamos diciendo aquí no es que nos aproximamos a cero de manera infinitamente precisa. Pero aproximar no significa que sea igual. Eso es un error muy común. Decir que simplemente se sustituye el cero. Ahorita lo vamos a ver por qué dicen eso, ¿no? Pero no estamos sustituyendo, estamos aproximando de manera infinita a tal punto en el que podemos asumir que llegamos a esa forma, pero vamos a tratarlo de esa manera, esa es más bien la palabra, ¿no? Entonces vamos a proponer una función continua, en este caso pues vamos a proponer la más clásica, x cuadrada, y vamos a encontrar su derivada, ¿no? Cabe destacar, bueno, nada más como anotación, pues voy a decir que hay otras formas de anotar la derivada, que sería f' de x, esta sería una forma, y podemos poner un operador diferencial sobre la función. ¿Okay? Esta podría ser otra forma. Pero bueno, esta es la notación de Leibniz, que es prácticamente la más usada, ¿no? Entonces vamos a encontrar la derivada de esta función, ¿ok? Entonces, tal cual. Vamos a incluirla en la función, perdón, en la definición. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. En este caso, evidentemente, esta sería la función. Bueno, vaya, lo que estamos agregando es el rango de cambio a nuestra variable. Y en este caso, obviamente, nuestra función sería x al cuadrado, ¿no? Menos, obviamente, en este caso, x cuadrado, ¿no? Entonces vamos a dejarle así por ahora, no voy a incluir esta f, que se sobreentiende. Pero bueno, lo que estamos hablando es de la función, ¿no? Y bueno, entre h. Entonces, pues tal cual, hacemos un desarrollo algebraico y lo que tendríamos es lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0. Eso es bien importante tenerlo. Aquí tenemos un simple e inofensivo binomio al cuadrado, ¿no? Entonces tendremos x al cuadrado más 2 veces xh más h al cuadrado menos x al cuadrado, que es la parte que está acá. Simplemente desarrollé el binomio entre h. Y bueno, como ustedes podrán darse cuenta, estos términos simplemente quedarían eliminados, entre comillas, o simplemente al tener x cuadrada y restarle x cuadrada, pues no tendría más que 2x más h al cuadrado entre h. ¿Okay? Entonces vamos a dejar esa expresión y decimos el límite cuando h tiende a 0 de, en este caso, hemos dicho que nos queda 2xh más h al cuadrado entre h. Y aquí es donde viene lo importante, ¿no? Como decimos que aproxima a 0, pero no es 0, podemos decir que es infinitamente pequeño. Y en este caso, es posible la división entre 0, entre comillas, o más bien simplemente dividir algo
infinitamente grande, perdón, infinitamente pequeño, y pues obviamente tendríamos algo infinitamente pequeño, ¿no? Entonces la atención va hacia estos términos que son los que se aproximan al cero, pero este es el término que no se aproxima a cero, ¿no? Entonces simplemente concluimos que es precisamente 2x. Entonces por lo tanto, la derivada de f de x, siendo definida f de x igual a x al cuadrado, sería 2x. ¿Okay? Entonces, eso es precisamente cómo se deriva con la definición ordinaria, una definición más formal de la derivada. Y vamos a comprobarlo ahora para x a la n, ¿no? Entonces, de esta manera es como se llegan a los formularios, ¿no? O sea, si ustedes llegaran y vieran un formulario directamente, pues sabrían que ya está todo desarrollado, ¿no? Esta es la forma más estricta de hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos x a la n como nuestra función, ¿ok? Y vamos a apoyarnos de una herramienta muy conocida, que sería el binomio de Newton, nk, que decimos es que algún binomio al cuadrado está dado por esta forma, ¿no? K factorial, n menos k factorial. ¿Sale? Y pues obviamente esto nos ayuda a calcular binomios, ¿no? Entonces vamos a ocupar esta pequeña herramienta para decir lo siguiente. Bueno, cabe destacar que n factorial está definido por n menos 1 y etcétera hasta llegar al 1, perdón, hasta el 2 y luego el 1, ¿no? Entonces va decreciendo. Entonces esa definición del factorial pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, que igual df de x está dado por lo siguiente: x más h, esto es de manera general, a la n, menos x a la n entre h. ¿Okay? Sí, obviamente vamos a tener que desarrollar esto. Ustedes se podrán dar cuenta, nos vamos a tener que apoyar de esta herramienta. Es bastante sencillo realizar un binomio, en este caso a la n, con esta herramienta, que es la que ya descubrió Newton por nosotros. Entonces lo único que haríamos es, vamos a expander este binomio, sería x a la n más n por x a la n menos 1 más n por n menos 1 entre 2 factorial y etcétera hasta llegar obviamente al menos x a la n, perdón. ¿Okay? Y todo esto dividido entre h, que es bastante, ¿no? Pero va a ser bastante sencillo porque aquí vamos a tener en realidad términos que multiplican por h, ¿no? Digo, aquí nada más para hacer un pequeño zoom, lo que haríamos es que todos estos términos están en efecto multiplicando por h, y eso nos va a facilitar bastante la tarea, ¿no? De tal manera en la que lo podemos reducir de la siguiente forma: límite cuando h tiende a 0 de, en este caso, n, x a la n menos 1. Lo que tenemos es que el x a la n y el x a la n final, pues obviamente se van a eliminar de la misma manera en la que lo hicimos al cuadrado. Esto solo sería una repetición meramente. Y obviamente tendríamos más n menos 1, 2 factorial, x a la n menos 2, h, bla bla bla, hasta llegar obviamente al, en este caso, n, x a la n menos 1, h. ¿Okay? Entre h. Aquí exactamente de la misma manera, lo que nosotros podemos observar es que todos estos términos tienen un h. Este es un h, nada más que tal vez se pueda confundir con la n según mi escritura. Pero pues en efecto lo que vemos es que todos estos términos son de esos términos que se están aproximando a 0. Y en realidad lo único que nos va a quedar es exactamente este término, ¿no? Entonces por lo tanto, igual de la misma manera, df de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Okay? Y esto va a formar parte de una de las conclusiones más fundamentales para prácticamente todos sus ejercicios de derivación, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí y en el otro video vamos a demostrar una de las propiedades más básicas de la derivación y ya después podemos ver un poco más de estrategias para derivación y etcétera, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí.